Esta es una cápsula de Semojal. Información importante para ti en pequeñas dosis prescritas por el experto. Estimados colegiados, bienvenidos a este nuevo proyecto de la Mesa Directiva 2022-2023 del Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco. Proyecto al que decidimos llamar Cápsulas de Semojal. Información importante para nosotros los ortopedistas y para nuestro público en general, de manera sencilla, en formato amable, en pequeñas dosis, prescritas por un experto. Quien estará a cargo de esta sesión es nuestro compañero y amigo, miembro de la mesa directiva, el doctor Pedro Sánchez Bello. Adelante. Muchas gracias, Joel. ¿Qué tal, doctor Velasco Legoff, tenerlo como invitado en esta primera cápsula? Esta cápsula pues se tratará sobre trombosis y tromboembolia pulmonar. Y pues tenemos a este gran invitado. Doctor Velasco, para empezar, ¿es necesario hacer en ortopedia tromboprofilaxis? Sí, hola, buenas noches, Joel, Pedro, un gusto saludarlos y obviamente a todos los que estamos en el colegio y nos escuchen. Y claro, pues obviamente es un tema muy importante ya que tenemos cirugías que son cirugías ortopédicas mayores y que tenemos muchos pacientes que están en riesgo. Entonces tenemos mortalidad, tenemos patologías, tenemos secuelas, tenemos muchas cosas que hacer en el área de ortopedia para tratar de prevenir estas patologías de lo que son los eventos trombóticos venosos, que tenemos prácticamente dos, lo que son las embolias pulmonares y las trombosis venosas profundas. Entonces, es parte fundamental de nosotros y enseñar a nuestros residentes a hacer precisamente la prevención. Muy bien, doctor, gracias. Oiga, doctor Carlos Velasco, ¿usted sabe más o menos qué porcentaje de pacientes hospitalizados reciben esta tromboprofilaxis? Fíjate que es muy poco y por eso estas cápsulas van a ser muy importantes. Qué bueno que están haciendo estos formatos porque precisamente van a ser de mucha ayuda y mucha difusión. El porcentaje que se reporta es demasiado poco, o a mí me parece poco, es del 16 al 33% en otros países. En México no tenemos una idea muy clara de cuánto es, pero estamos hablando de otros países donde se entiende que sí lo hacen y están muy bajos, del 16 al 33. Ojalá y podamos hacer esa promoción de mejorar nuestros porcentajes aquí en México, irnos por arriba del 50% cuando menos. Muy bien, doctor. Doctor, ¿existen factores que influyan o cómo podremos categorizar qué pacientes son los más propensos a sufrir estos eventos trombóticos o tromboembólicos? Fíjate que hay una historia un poquito larga que se empezaron a dar cuenta que la edad, la índice de masa corporal iba relacionada a los eventos, pero no estaban muy definidos. Casi hasta el 2000 y cachito salió por ahí el doctor Caprini, que fue el que hizo su famosa escala y después las modificaciones, pero tenemos esa escala que es muy importante verla, realizarla, verlo con nuestros pacientes, porque es muy importante tenerla, conocerla. Sin embargo, no incluye otros factores. Fíjate, hay uno, por ejemplo, muy curioso. Los tratamientos con test, la herbolaria, también es un factor importante también para la trombosis, que no se incluye en esa escala, pero pues bueno, está, ¿no? Así como el uso de corticoides, apnea de sueño, síndrome metabólico, también van relacionados. Entonces, obviamente en la escala pusieron los más interesantes, los más importantes, y entonces cuando vemos un paciente, casi desde que lo vemos, ya podemos nosotros imaginarnos, ¿no? Pero, por ejemplo, los que estamos muy relacionados a lo que es a la cirugía de cadera, los pacientes arriba de 75 años ya se empiezan a convertir en un peligro potencial, ¿no? O sea, la mala combinación, fracturas de cadera con edad y índice de masa corporal alto, son realmente pacientes que empiezan a ser peligrosos para nosotros. Yo creo, doctor, que la famosa tríada de Birkhoff todavía está vigente, ¿no? Entonces, Claro, esa tríada de éstasis, daño endotelial y ¿cuál era la otra? ¿Recuerda? Daño eh, endotelial, éstasis venosa.
e hipercoagulabilidad, ¿verdad? Hipercoagulabilidad, sí, Sí. Oiga, doctor, en nuestra arsenal quirúrgico en la ortopedia hay muchas cirugías, ¿no? Las que claro. clasificamos como cirugías menores y cirugías mayores. Y es Sí. quizá a las mayores, a las que eh, debemos tener más precaución. ¿Podría usted mencionar cuáles son esas cirugías ortopédicas mayores que hay que tener mucho cuidado y precaución para dar el manejo preventivo? Como cirugía ortopédica mayor se consideran tres, que es artroplastía total de cadera, artroplastía total de rodilla y fractura de cadera. Esas son las tres que se categorizan como cirugía ortopédica mayor, pero no significa que sean las únicas que dan Mm, riesgo, ujú. ¿sí? Sin embargo, si vemos precisamente la escala de Caprini, en el puntaje mayor vienen precisamente fracturas de cadera y artroplastías. Entonces, sí necesitamos saber que los médicos que hacemos sobre todo más prótesis o cirugía de prótesis o de fractura de cadera, estamos manejando pacientes de riesgo, que muchos de ellos obviamente tienen más de 65 años también. Entonces, vamos haciendo esa suma de los puntos y realmente nos empezamos a ver que somos médicos que manejan siempre pacientes de riesgo, siempre, ¿eh? Quiere decir que no necesariamente y solamente debemos dar tromboprofilaxis a estas cirugías típicas, características, sino que debemos tomar en cuenta otros factores, inclusive que no sean pues estas cirugías, ¿verdad? Sí, claro. Mira, yo me hice aquí ahorita un ejercicio así rápido. Ujú, Por ejemplo, yo tengo 50 años. ujú, Ujú. Ya con eso tengo un punto, ujú, ¿de acuerdo? ujú, Tengo un índice de masa corporal con un poquito de sobrepeso de 28. ujú, Eso significa, pues, otro puntito. ujú, Y luego suponte que voy a hacer una cirugía de artroscopía y el ujú, cirujano se tardó 70 minutos, que la ujú, escala nos marca más de 60 minutos. ujú, ¿Ok? Con esos detallitos, yo ya ujú, tengo riesgo alto, ujú. Aunque solo haya sido una artroscopía, aunque ¿verdad? haya sido una artroscopía, porque ahí está contando mi edad, mi índice de masa corporal y el tiempo quirúrgico. Pero Sí. con esos tres detallitos que a veces no los tomamos en cuenta, ya Ujú, soy de alto riesgo. ujú, Ahora, vamos poniendo los pacientes más comunes, porque a lo mejor yo no soy tan común, pero una persona de 82 años, que ya son 3 puntos, ujú, más índice de masa corporal de 30, más varices, más que está encamado en este momento, más la fractura de cadera, estamos hablando de que ya son 12 puntos. Por lo ujú. tanto, es un paciente de extremo riesgo, ¿no? O sea, y de repente los pasamos por las camas y los vemos y no les hacemos caso, a veces no tienen ni medias, vendas, cosas de esas. Entonces, es donde tenemos que hacer el hincapié para hacer precisamente esa cuestión de la sensibilidad, de hacernos sensibles para empezar a hacer esa profilaxis. Sí. ¿Y usted qué consejo le daría sobre todo a los médicos ortopedistas en formación, a los residentes? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué hábitos deben tomar para disminuir estos eventos trombóticos venosos? ¿Qué consejo les daría a los residentes, sobre todo? Eh, pues que tienen que leer mucho, eso es lo primero. Por ahí, fíjate que tengo un amigo que me pasó un artículo donde dice que tenemos que leer 7 artículos diarios para mantenernos más o menos a un nivel de actualización. 7 diarios, más sus libros que tenga que tener de base, ¿no? Ujú, El de ortopedia pediátrica, el que tú quieras, más 7 artículos. ujú, Y eso estamos hablando de un artículo que salió ya hace ratito, hace como 4 años. A lo mejor ahorita tendríamos que leer 10 artículos diarios, más ujú, las cirugías que tengan que entrar, más lo que nos tienen que hacer caso los adscritos, y quizás también no dejarse llevar por lo que diga tanto el escrito. Tienen que leer, acuérdense que ya son médicos y tienen que tener esa autoenseñanza. ujú, Sin embargo, como se están preparando en un área quirúrgica, tienen que aprender a manejar también lo no quirúrgico, es decir, la consulta, el pase de visita, ver al paciente, más la manipulación quirúrgica, porque precisamente en esa manipulación quirúrgica tenemos precisamente, nosotros podemos despertar esa famosa tríada que acabas de mencionar, ujú, ¿no? Que tiene que ver con la manipulación al hueso, con la manipulación a los tejidos, con el sangrado, y a veces no le damos importancia al sangrado o estamos ahí regateándole al anestesiólogo, ¿no? ujú, Por ejemplo, un sangrado de 1280 mililitros
en 24 horas, o sea, contando cirugía más todo lo que te deje en el dren, ya es de riesgo, ¿no? Que te sangre y te baje 2 gramos de hemoglobina es de riesgo. Que tengas que transfundirle después de tu cirugía o durante la cirugía y después de la cirugía 2 paquetes globulares es de riesgo. O sea, no estamos dando cuenta de lo que estamos teniendo de ese peligro. Ok. Pues deja un gran reto para los residentes, pero también una gran responsabilidad para los de base, ¿verdad? Y Sí, claro. doctor, por último, dentro de las opciones terapéuticas farmacológicas y no farmacológicas que tenemos, ¿qué tenemos disponibles para hacer esta profilaxis, para que esto no suceda? Pues primero, obviamente, es las no quirúrgicas, tiene que ser la movilización precoz. Está de repente muy de moda en algunos países hacer el fast track, ¿no? Que el fast track realmente es un término mal comprendido. No significa darlos de alta a su casa de inmediato. Significa seguir con los cuidados hospitalarios en su casa. Y entonces son situaciones en las que tienen controles muy estrechos por medios de aplicaciones y enfermera en casa y médico en casa, pero realmente son los mismos cuidados de hospital, pero en casa. Pero dentro de ese fast track precisamente viene lo que es la movilización rápida, no dejarlos en cama. Y es curioso, muchos de los pacientes piensan que los operamos para mantenerlos en cama. Y no, hay que insistir que se tienen que mover. Yo Así de es. veras a veces me encuentro pacientes ya con 3, 4 semanas del postquirúrgico y siguen en camilla. Entonces es un insistir y un insistir y un insistir para que se muevan. Más aparte las famosas medias, que por ejemplo en la institución no tenemos, en el privado sí, en el privado siempre hay que ponerlas, siempre hay que indicarlas, pero cuando menos en la institución insistir en los vendajes que a veces tampoco se hacen. Más las cuestiones de las cuestiones neumáticas. Si no tenemos alguien que nos apoye en la movilización, pues bueno, el paciente tendrá que entender y someterse a esa voluntad de moverse. Y dentro de las cuestiones de medicamentos farmacológicas, tenemos tanto los orales como los parenterales. Y entre ambos, la verdad es que todos son buenos cuando los tienes y los puedes aplicar. A veces en la institución te tienes que adaptar porque de repente no hay de uno, tienes que hacer el uso del otro, pero siempre usarlo, o sea, no puedes obviarte eso. Sabemos que todas las guías prácticamente ya recomiendan en prótesis de cadera y de rodilla 35 días, todas, sin Un mes. excepción. Sí. Sí, exacto. Entonces a veces no le damos esa importancia. Podemos hacer cambios de parenterales a orales, sí, sí podemos hacer hasta esas terapias puente, pero sí tenemos que usarlas. No se vale darles 10 días, 5 días, son una fuercita los 30 días. Y en cuanto a las fracturas de cadera, por ejemplo, ahí también a veces hay que establecer que se utilizan un poco más los parenterales que los orales, porque así lo dicen sus mismos IPP. Sin embargo, te digo, a veces cuando tenemos que trabajar en la institución, ahí es hacer uso de lo que tengamos, pero usarlo. Pero Ahora sí claro. que el mejor anticoagulante que vas a tener es el que tienes disponible y que puedas utilizar rápido. Perfecto. Doctor, pues en verdad le agradecemos de parte del Colegio de Jalisco su disposición y su experiencia que nos compartió. Le agradecemos de verdad mucho y pues usted es el pionero en estas cápsulas de ese mejor. Muchas felicidades y hasta la próxima. Es un Gracias, doctor placer, Velasco. un gusto saludarlos.